El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, tiene hoy el placer de contar entre nosotros al profesor Horacio Cañi, que nos va a hablar sobre un tema muy de actualidad: Rusia y Ucrania, desde el punto de vista de la geopolítica, en estos momentos en que el régimen de Siria, después de 50 años, ha caído y empezamos con una nueva sensación de inestabilidad en el Oriente Medio. Realmente es interesante tratar de aprender un poco y bueno, después le podemos hacer alguna consulta al distinguido disertante. El profesor Horacio Cañi es miembro de número de este Instituto Nacional y también vocal de su comisión directiva. Es un gran investigador de todos estos temas. Es un importante hombre del CONICET. Ha sido profesor también en la Universidad de 3 de Febrero. En fin, es una persona realmente que sabe detalladamente todas las cuestiones sobre las cuales hoy vamos a hablar. Y yo quiero agradecer la presencia de muchos amigos que están entre nosotros. El doctor Atilio Álvarez, vicepresidente de la Asociación de Funcionarios y de la Justicia Nacional. También está el doctor Fresia de la Universidad Nacional de Santa Fe, que nos acompaña desde esa lejana provincia. El historiador Ricardo Sigal Fogliani, que viene de Carlos Casares, el doctor Rafael Mora, de la Facultad de Farmacia. Tenemos entre nosotros a Celia Codeseira del Castillo, que es también una destacada investigadora, miembro de la Fundación Nuestra Historia. Bueno, realmente creo que para todos nosotros va a ser una tarde donde vamos a tener la oportunidad de aprender estos temas tan ligados con la actualidad, porque indudablemente estamos transcurriendo esta guerra entre Rusia y Ucrania, que realmente los rusos pensaron que en 48 horas se iban a apoderar de Ucrania, y bueno, se van a cumplir 2 años de una guerra intensa, ¿no? De modo que, bueno, es muy importante tener una visión más detallada de todos estos temas. Así que le agradecemos muy especialmente al profesor Cañi. Muy buenas tardes de nuevo entre colegas y amigos. Disculpen la cantidad de papeles, pero estoy haciendo un trabajo sobre esto y está todo disperso, todo el material está disperso. ¿Se escucha? Sí, perfecto, un poquito más. Sí, medio. Con el material disperso, pero vamos a tratar de ordenar las ideas. Ustedes saben que este conflicto, desde la Segunda Guerra Mundial, que no existía una situación tan intensa. Hubo un conflicto muy grande en los Balcanes, pero era dentro de un espacio, era un conflicto intraestatal, en el caso de Yugoslavia, que se estaba desmembrando. Yugoslavia fue una creación artificial de la primera posguerra,
cuando, con injerencia francesa sobre todo y también de los vencedores del 18, se desmembró el imperio austrohúngaro y se crearon diversas naciones que tenían algunos elementos comunes, pero muchísimos que eran disímiles. Entonces, esas facturas impagas no tenían más remedio que volver a ponerse sobre el tapete cuando, en la segunda posguerra, la autoimplosión de la Unión Soviética movió el tablero de una forma. Era lógico que al desenlace de Yalta en el 45 y del acuerdo entre Occidente y la Unión Soviética, al desaparecer uno de los actores, quedara de nuevo como emergentes aquellas nacionalidades sin naciones que habían estado pendientes desde el Imperio Austrohúngaro y después con la Yugoslavia unida. Por eso el mapa de Europa en los Balcanes se conmovió de esta manera. Pero esta es una guerra que es a la vez un conflicto intraestatal, porque hay una guerra civil larvada primero y luego evidente de 2014 en el sureste de Ucrania, y una guerra interestatal. Pero es una guerra compleja. Rusia ha sido un imperio, como zarista, imperio del zar, y como Unión Soviética. Dentro de este imperio había distintas nacionalidades, sometidas al centro de San Petersburgo en un momento y luego al centro moscovita, con los diversos zares y después con el comunismo en el poder a partir de Lenin y luego Stalin. Claro está, también esto necesitaba sincerarse con la autoimplosión del 91, la caída del muro previamente en el 89. Son emergencias de nacionalismos que no habían encontrado sus límites geográficos y más o menos culturales estaban difusos. Lo que pasó en los Balcanes a la larga tenía que pasar en algunos de los territorios exsoviéticos. Rusia es un país continente, siempre ha jugado un rol importante. Sin embargo, piensen ustedes que la Federación Rusa limita con una cantidad enorme de países, algunos pequeños, otros más grandes, que le crea una debilidad geopolítica y con vigencia de conflictos permanentes. El Producto Bruto Interno de Rusia en época de la pandemia, porque ahora después todo está muy complicado con el tema de la guerra, era del 20% del de Estados Unidos. Es decir, más o menos el Producto Bruto de Italia. Este es un dato. El gasto militar de Rusia en ese momento, ahora se disparó todo con la guerra, después todos, era de 75.000 millones de dólares. El de Estados Unidos, 620.000 millones de dólares. El 3,2% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. En cambio, los otros que siguen representan un producto menor del Producto Bruto Interno, los países de la OTAN, etc., pero siempre superiores a Rusia. La presencia en Estados Unidos de grandes empresas del 40%, en Rusia, si bien muy concentradas y poderosas, sobre todo en el tema de combustibles, gas y materias primas, es del 20%. Hay muchas más pymes sometidas al Estado. En Rusia hay 147 millones de habitantes, pero en 2050, si la tasa de natalidad sigue decreciendo, tendría solamente 100 millones, 120 millones. La demografía, como elemento de poder nacional, está en retroceso. Ahora bien, a esto hay que añadirle que hay una catástrofe, que es la desintegración que hubo en el 91 con la autoimplosión. 25 millones de rusos quedaron afuera, en Ucrania, en los países bálticos, en Kazajstán, que tienen un conflicto interno también. Son conflictos congelados, y estaban congelados hasta el 2014, que se activaron, pero que indudablemente son minorías de nacionalidades, ese es el tema. Cada uno con su cultura, que quieren estar en la casa común, otros no los quieren dejar ir, porque dejarlos ir implica un desmedro del Producto Bruto Nacional. Es decir, aquí hay conflictos internos muy graves y muy serios que nosotros, desde la perspectiva de una vida en este sentido bastante cómoda, luego de las vicisitudes del siglo XIX, no podemos comprender. La
presencia de Rusia, con voz, veto y voto en el Consejo de Seguridad como continuadora de la Unión Soviética, se debe a un solo elemento. La presencia de Rusia como actor principal del tablero mundial se debe a una sola cuestión, que es la capacidad militar, que es una herencia del estalinismo. Cuando Stalin se niega al Plan Marshall y dice que continúa una política independiente de los vencedores occidentales, establece las bases, cuando después tiene la bomba atómica en el 49, del bipolarismo. Y el legado que tiene Rusia, por eso muchos rusos defienden a Stalin, el legado es justamente esta potencia militar, que además es el único rubro, digamos, el único sector industrial donde el I+D es igual e incluso en algunos aspectos mejor que el de Occidente, como vamos a ver con la era Putin. Rusia ha tenido pequeñas guerras, Georgia, Chechenia, hasta la toma de Crimea en el 2014. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un punto de inflexión. Cuando viene la perestroika y la glasnost, es decir, cuando surge la autoimplosión de la Unión Soviética y está la transparencia y el diálogo con Occidente, aquí Gorbachov, con su esposa Raisa, que era realmente una figura, compra los cantos de sirena de Occidente y le dicen desde Occidente, bueno, que era extraordinario, que la apertura de Rusia significaba todo, que Rusia iba a integrar este nuevo concierto de naciones. Es más, y aquí está el punto fundamental, le dicen a Gorbachov que la OTAN ya no tenía razón de ser, que ni una pulgada más, dice entonces el comandante de la OTAN, que no recuerdo cómo se llama, por acá tengo el dato. Adam Ulam dice que la Unión Soviética es un país débil que Stalin lo había presentado como fuerte y luego se fue fortificando, pero que este comunismo de Gorbachov era un comunismo de vidriera, era una apertura a Occidente de una manera, digamos, con la guardia baja, pensando en la buena fe del Occidente. ¿Qué es Occidente? Acá hay ¿qué Occidente hablamos? El Occidente romano, greco-romano, latino, germánico, cristiano, herencia de la antigüedad y la Edad Media, o el Occidente surgido de la guerra del 14-18 y sobre todo de la Carta del Atlántico de octubre del 41, cuando en el acorazado Prince of Wales se unen Churchill y Roosevelt, antes de que entre Estados Unidos en la guerra, y sientan las bases de lo que denominamos atlantismo. Atlantismo se basa esencialmente en libre mercado, derechos humanos y contra todas las autocracias, una red comercial en todo el globo y una globalización en el fondo de las costumbres y de las mentalidades. Frente al continentalismo, que está más arraigado al paisaje, a las tradiciones y es más conservador, que lo representó en su momento Napoleón, después lo representó el Kaiser, después lo representó el Tercer Reich y después la Unión Soviética y ahora lo está representando la Rusia de Putin. Entonces, este Occidente le dice a Gorbachov que liquide el Pacto de Varsovia. Cuando surge la Organización Tratado del Atlántico Norte, ampliada a partir del 46 y después se va ampliando de a poco hasta que ahora son 32 o 33 países, prácticamente toda Europa está en la OTAN, más adherentes del momento, a veces la Argentina, a veces Brasil, a veces uno, a veces otro, como socios adherentes que entran y salen como de un hotel, digamos, pero la base principal es el eje New York, Londres, París. Se negó durante mucho tiempo todo el gobierno golista, después entra España, después, bueno, Alemania desde el 57, porque acá había que hacer un colchón frente a los comunistas, los enemigos de ayer eran los amigos de ahora. Entonces,
se crea el Pacto de Varsovia como organización económica y militar para contrarrestar. Pero cuando el Pacto de Varsovia se disuelve con la autodisolución de la Unión Soviética, no solo la OTAN no se disuelve, sino que se amplía hacia el este. Entonces aquí hay un paso en falso de Gorbachov. ¿A quién sigue? El gobierno de Yeltsin. Yeltsin es un hombre débil, digamos, un ebrio, porque todo el mundo lo sabe eso, que manejaba los destinos de una gran nación que no tenía destino en ese momento. Boris Yeltsin tiene una apertura indiscriminada al libre mercado. Entonces, la época que Paul McCartney canta, que es un gran músico, aclaro, yo soy de la generación Beatles, que canta en la Plaza Roja y los McDonald's se instalan por todos lados, y Gucci y Tiffany en todos los escaparates de Moscú y de la nueva San Petersburgo, ex Leningrado. ¿Pero qué hay detrás de eso? Empezó a haber un descontento social evidente. Y el rublo quiebra. Quiebra el rublo y Rusia parece ser destinada nada más que a proveer de materias primas al occidente atlantista. Además, los que hacían los negocios directamente con este occidente, con el capital occidental, eran los oligarcas rusos. Los oligarcas rusos que en la era de Yeltsin habían alcanzado el fastigio, la cumbre, y que manejaban en realidad a Rusia, ex militares, sobre todo zonas de frontera, todos los oligarcas que se habían beneficiado con los gasoductos, las industrias energéticas, etcétera, etcétera, que compraban clubes de fútbol en Occidente, que tenían colecciones de autos, que tenían propiedades en Cerdeña, en fin, todo lo que decíamos de una Rusia realmente integrada, pero absolutamente débil. ¿Qué es lo que pasó acá? Esto hirió el orgullo y el sentimiento nacional de muchos rusos. Y aquí es lo que hay que comprender quién es el sucesor de Yeltsin, el que se pone bajo el ala de Yeltsin, entre comillas, después lo va a condicionar, y antes de que fuera a prisión, con su partido de Nueva Rusia y con su llamado al nacionalismo, lo que hace es decir a Yeltsin, bueno, ahora voy yo. Desde diciembre del 99 hasta mayo del 2008, que hay un interregno, donde está, ya saben que estamos hablando de Vladimir Vladimirovich Putin, un interregno de Dmitry Medvedev, y de nuevo Putin desde el 2012 hasta la actualidad. ¿Quién es Putin? Nacido el 7 de octubre del 52. Es muy interesante ver cuál es el origen. Es el más chico de 3 hijos del matrimonio de Vladimir padre y de María Shelonova. Los 2 hermanos, Víctor y Albert, murieron en la infancia de difteria en el cerco de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. O sea que el contacto de Putin con la guerra es mucho mayor que puede tener Zelensky, Macron, incluso Trump y hasta un hombre más anciano todavía como Biden. ¿Por qué? Pues su padre, condecorado como héroe de la Unión Soviética, defendía las fábricas de Leningrado frente al avance de los alemanes. Él es un hijo de la vejez. Tuvo el privilegio de tener un departamento propio, el padre, no compartido, como héroe de la Unión Soviética. Y Vladimir empezó la primaria, empezó a practicar judo y samba, que es un arte marcial ruso desde chico. En la escuela secundaria de Leningrado estudió alemán, que eligió frente a otros idiomas, lo que le ayudó mucho luego porque fue enviado a Alemania, más precisamente a Dresden, como jefe regional de la KGB, que es la policía secreta. En el 70 entró en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, ahora de San Petersburgo. Se graduó con honores, con una tesis sobre la cláusula de nación más favorecida, y ahí se unió al Partido Comunista de la Unión Soviética, que
que dejó de existir al ser ilegalizado en 1991. ¿Sí? Es doctor en Derecho y coronel de la KGB. Ingresó en contrainsurgencia, completó su formación de inteligencia como oficial en el Instituto Andropov de Moscú del 85 al 90, fue traductor de la oficina de la KGB en Dresden, teniente coronel, luego coronel. Putin era un simple burócrata que recortaba y amontonaba papeles, dicen los biógrafos, pero un estudio más profundo que se hace lo señala como un enlace con la Stasi, la policía de la Alemania democrática. Un hombre que conocía entonces todos los vericuetos de lo que significaba en ese momento Berlín como pivote de la Guerra Fría. Regresó a Leningrado en el 90 y decidió dedicarse a la política. Y desde entonces tuvo la idea de estar en contra de la OTAN. Y con la autoimplosión de la Unión Soviética, la idea nacional de reconstrucción de la Casa Rusia. Me di cuenta, le dice a un periodista de Estados Unidos, David Remnick, que el comunismo era un callejón sin salida, lejos de la corriente principal de la civilización. Civilización no significa Occidente. Dijo, el marxismo ha fracasado, se necesita otro aspecto fundacional. ¿Qué aspecto fundacional podría tener esta nueva Rusia? ¿De dónde sacar el aspecto fundacional? En primer lugar, los rusos tienen un trauma muy grande con el estalinismo, una relación amor-odio. Por un lado han sufrido inmensamente los crímenes de Stalin, pero ellos, por ejemplo, no es una nación derrotada como Alemania, que entonces continuamente tiene turismo en Dachau, en Mauthausen o en Polonia, Auschwitz. No hay un turismo de los campos de concentración stalinistas, más bien se oculta esto. No hay estatuas de Stalin desde la autoimplosión, pero tampoco se ve en Stalin, sí, se habla de los crímenes de la era stalinista, pero Stalin en sí es como que además nos dejó con pilas nucleares, además defendió a la Unión Soviética del Occidente. No se olviden que siempre, Tolstoy cuando en la Guerra y la Paz habla de Napoleón, no habla de los ejércitos franceses, habla de los ejércitos de Occidente. Y en la Unión Soviética se habla de los ejércitos del fascismo, aunque no tiene nada que ver, digamos, el término fascismo es utilizado para anatematizar al enemigo común occidental. ¿Por qué? Junto con el ejército, con la Wehrmacht, el ejército alemán, había infinidad de voluntarios en la Waffen-SS, incluidos muchos ucranianos, que hay que comprender este tema. Para muchas regiones de Rusia, sobre todo las más postergadas, Moscú era la cabeza de un imperio, pero para Ucrania era una cabeza opresora, porque Ucrania es anterior en muchos aspectos a Rusia y además siempre tiene un pasado, digamos, un poco diferente. La Iglesia uniata no es la Iglesia ortodoxa, en fin. Acá es muy importante distinguir. El este y sur de Ucrania está muy ligado a Rusia, incluido Crimea. El oeste ucraniano está más ligado en algunos aspectos al viejo imperio abúrgico y austrohúngaro. A pesar de que la Ucrania industrial es la del Donbass, Donetsk y Crimea, y la Ucrania campesina es la del oeste. Pero al ser campesina es más conservadora y más nacionalista. Además, en esa Ucrania, los rusos casi no significan nada. En cambio, en la Ucrania del sureste, la mayoría habla ruso y piensan ruso. Entonces, Ucrania considera que cuando Khrushchev regala a los ucranianos un estatus especial en la década del 60, toda Ucrania corresponde a ese estatus especial. Mientras que los rusos señalan que en realidad hay una parte de Ucrania que pertenece a la Casa Rusia y no a esa Ucrania de estatus especial. Fíjense ustedes la tragedia que significa esto. Nosotros lo vemos desde acá. Pero qué barbaridad. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? No, para ellos, tanto para uno como para otro, es muy importante
es muy profundo, porque son siglos. Además aquí, y esto lo dicen muchos autores, está la parte que compete a Occidente en tanto rusofobia. Ojo, rusofobia que viene de la asociación de la Rus, de esta tierra histórica, con Atila, con los hunos. Aunque algún especialista historiador dice, no, pero un momento, no tiene nada que ver Rusia con los hunos, con esto. Bueno, pero la imagen que se tuvo en Occidente desde la caída del Imperio Romano es que desde el Asia, desde las estepas vienen los bárbaros. Hindenburg, que tenía una gran propiedad como Juncker, que era en Prusia Oriental, tenía un inmenso bosque, ¿no? Dice, y esto, yo estoy en el límite, detrás del bosque está el Asia, o sea, el Imperio Ruso. Fíjense que son sentimientos muy profundos. Cuando se separa la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica Universal en el siglo X, fin del siglo X, principio del XI, ahí hay una quiebra también de liturgia y de concepción del mundo. Unos permanecen atados al pontificado y los otros se transforman en iglesias nacionales en la línea de Cirilo y Metodio de los patriarcas. Es decir, que es muy importante, es impensable que un pastor protestante o un sacerdote católico entre en un conflicto como este, más allá de hablar de Occidente y todo, cómo entró la Iglesia Ortodoxa, que siempre dependió del Estado, son iglesias nacionales, a bendecir los bombarderos que atacaban a ISIS. Están las fotos. En todo caso hay capellanes en Irak en la ofensiva de Bush, y católicos y protestantes, sí, con la tropa, pero esto de bendecir la nación es impensable. En cambio la Iglesia Ortodoxa, y tiene que ver porque Putin revaloriza la Iglesia Ortodoxa, como lo hizo Stalin frente a la invasión alemana, cuando no reivindica a Marx y Engels, ni a Preobrazhensky, ni a Ordzhonikidze, ni a Pleganov, ni a ninguno de los líderes comunistas, sino a Alexander Nevsky, que enfrentó a la Orden Teutónica, a Suvarov, que enfrentó a Napoleón, a Kutuzov, que enfrentó... Es decir, Rusia confunde muy fácilmente, y no confunde, en el fondo fusiona ideales bolcheviques de derecha con ideales nacionalistas muy antiguos. Por eso hay un nacional bolchevismo en Rusia, que es la visión de ellos de ver el bolchevismo. Está bien, el comunismo se presentó como bandera, faro, luz y guía entre Lenin y un poco antes de la caída de la Unión Soviética, sobre todo en la Guerra Fría. Todos apuntaban, iban a estudiar a Moscú, Moscú apoyaba a Castro, que exportaba guerrilleros para América Latina y África, pero en el fondo el comunismo ruso es un comunismo sui generis, muy especial, con sus agentes que eran todas las embajadas comunistas en todo el mundo, incluido en la Argentina, Victorio Codovila, digamos, toda esta gente que muy disciplinada del Partido Comunista. Pero no es el internacionalismo comunista francés o italiano. No, ellos son nacionalistas, incluso los comunistas. Entonces es fácil decir, en el fondo, Stalin reivindicaba la Unión Soviética, pero también reivindicaba la madre Rusia. Por lo tanto, ¿por qué voy a negar el stalinismo? Y el otro mito, además del nacionalismo ruso que se esgrime en Rusia, es el que han encontrado ante el fracaso evidente del marxismo. ¿Por qué? Ha fracasado. La Unión Soviética cayó mal, no hubo revolución mundial del proletariado. Al contrario, la sociedad estatista más grande era la soviética, como actualmente algunos que hablan de la China comunista como cabeza del comunismo y del socialismo internacional y no se dan cuenta de que el organismo, la institución capitalista más fuerte y cruda del mundo es el Partido Comunista Chino y su líder Xi Jinping. Es decir, estamos empleando una dialéctica que es solo semántica y que no sirve para justificar y para ver la realidad. ¿Cuál es el mito victorioso en el sentido de Huizinga? Huizinga, el gran historiador que hizo el otoño de la Edad Media, dice, después de la peste negra se necesitó un mito victorioso. Los que habían sobrevivido se dirigen a un mundo sin trasmundo
crean el germen del protestantismo, se dirigen a un hedonismo mayor y crean el Renacimiento. Ese mito victorioso del Renacimiento, después de la peste negra, que fue la Primera Guerra Mundial, son los fascismos, la idea de una teología política, y el comunismo, la idea de otra teología política, que reemplaza a la fe anémica, tradicional, que en la época de la peste negra no supo justificar la injusticia de Dios, y en la época del hundimiento por la Gran Guerra de los ideales de la Ilustración, imagínense, fue una quiebra tan grande, más grande que la Segunda Guerra Mundial, cuando naufragó ese ideal del progreso indefinido, la sociedad industrial, motores, locomotoras y barcos de vapor por todas partes, el aeroplano y todo eso se hundió en el lodo de Flandes, en la agua del Mar del Norte, en la estepa de Galicia. Esa crisis originó teologías políticas capaces de explicar desde un punto de vista popular una idea de nación o de pueblo, de raza, de lo que sea. Fracasado también esta idea política o teopolítica con la Segunda Guerra Mundial, ¿qué quedaba? Para quien puso 25 millones de muertos, que en realidad los verdaderos historiadores de la Segunda Guerra Mundial dicen que fue por eso que fue derrotada Alemania, y es cierto. Inglaterra puso el tiempo, Estados Unidos puso el dinero y nosotros pusimos la sangre, dice Stalin en Yalta. 25 millones. No hay casa en Rusia que no tenga un familiar muerto, abuelo, tío abuelo, incluso padre. Entonces Putin pone el 7 de mayo, no el primero, como el Día Nacional, que es el día de la derrota de Alemania. Aunque en su interior él admira a Alemania, además estudió alemán y todo, pero dice, bueno, es nuestro enemigo. En el reconocimiento al enemigo está el reconocimiento nuestro por haber vencido y la falta de reconocimiento que tienen los aliados occidentales, que han maltratado a Rusia, porque a Rusia la maltrataron después de la caída del muro. Y aquí hay dos visiones distintas, por eso entramos a reconsideración de criterios geopolíticos. Cuando cae la Unión Soviética, precisamente más o menos para enero, creo que, voy a buscar bien la fecha, porque es importante, creo que es en enero del 2000, no, en enero del 91. El asesor de Jimmy Carter, de seguridad, muy conocido, un hombre muy talentoso y una cabeza líder del pensamiento atlantista, Zbigniew Brzezinski, publica en enero del 95 en Foreign Affairs un artículo que se llama A Plan for Europe, un plan para Europa, que es la expansión de la OTAN. Dice, ahora que es un caos, la Unión Soviética ha desaparecido y Rusia es un caos al cual ha contribuido evidentemente Occidente, tenemos que ordenar la Europa del Este. ¿Cómo la ordenamos? Con una extensión de la OTAN. Por lo menos tenemos los territorios asegurados. Y más o menos la fórmula de esta expansión necesaria para integrar los países de Europa del Este y la Europa danubiana, que habían estado bajo férula soviética y habían quedado ahora medio tecleando, era que se incorporaran a la OTAN, con un plan acelerado. En el 97 invitan a la República Checa, es decir, a los países danubianos. Ya España había entrado antes, en el 92. La Francia posgaullista había entrado. Los países de la Unión Europea primero ya habían entrado hace mucho tiempo, después, bueno, se había ampliado con países algunos países de Escandinavia, y luego con los países bálticos, con Polonia y con los países que limitaban con Rusia. La fórmula de Brzezinski era Rusia afuera, la OTAN en la nariz, Alemania debajo. Kissinger, mucho más inteligente, mucho más realista, dice, a Rusia hay que incorporarla. Con cuidado, con cautela, pero a Rusia la tenemos que incorporar porque es un actor demasiado poderoso, aún débil como está, aún parece puesto de rodillas. Si la dejamos afuera,
llegar un momento en que se va a exacerbar el nacionalismo ruso y vamos a tener un post-Versalles de nuevo. Una Rusia reivindicativa. No se equivocó Kissinger, hasta cuando falleció hace poco, que habló de la guerra con Ucrania, dijo, Occidente pierde esto, quizás pensando en que efectivamente él había alertado. Si Rusia estuviera dentro, habría un control mucho mayor. No una Rusia hermanada con Occidente, pero por lo menos compartida. Una relación equilibrada, con un compromiso entre partes. Al no haber una relación equilibrada, piensen ustedes que una vez que sube Putin, propone atacar al terrorismo internacional con bases en Rusia y se niega a Occidente a usar bases rusas. Después, cuando el ISIS, al cual financió y apoyó Occidente, frente a los hermanos musulmanes y otros y después se le escapó de las manos, como sucedió con Al-Qaeda, como sucedió con tantas organizaciones, ¿a quién recurre para liquidar al ISIS? A la aviación rusa, a Putin, que haga el trabajo sucio, y le da vía libre, con las bombas FAE, la Forever Explosive, que es lo mismo que una bomba atómica en cuanto a la creación, digamos, de un centro de altísima temperatura contra las columnas del ISIS, que quedaron, digamos, derretidos sus camiones. Pero en ese momento era el enemigo común. Entre paréntesis, este tipo de bombas ahora es tan perfecta que si tiene una bomba en la manzana de enfrente, nosotros solo sentimos un ligero calor y la manzana de enfrente queda atomizada prácticamente, sin que sea un arma no convencional, o sea, no es un arma nuclear. Por eso los que hablan tanto de arma nuclear, hay armas igual que las nucleares que no son nucleares y que ejercen casi el mismo efecto, ¿no? ¿Qué hace entonces Putin con este nuevo mito? Empieza a sanear la economía. ¿Qué es lo que hace? Nacionaliza la mafia. Mientras que en Ucrania, con Yanukovych, la mafia había quedado librada porque el Estado no alcanzaba, digamos, a disciplinarla. Y se acuerda que antes de la pandemia estaba considerado uno de los países más corruptos, Ucrania. Putin lo que hace es que el que pone los pies fuera del plato se va o lo matamos. Y el otro que se queda pone la plata, no importa de dónde sale la plata, se queda con la plata pero va al Estado también. La nacionaliza. Y el jefe de toda esa orga es él, cuyo patriotismo, más allá de su individualismo y más allá de su orgullo, su dilatación del yo, como dirían los de Napoleón, digamos, es un hombre que también quiere el tema de la Casa Rusia y dice, bueno, más de un oligarca, acuérdense que la pasó muy mal, más algún disidente que tomó un té con estroncio, o alguno que fue apuñalado en el metro de Moscú. Es decir, en eso no hay ningún problema. La muerte rusa, la muerte balcánica, sigue existiendo. Aquí hablan de una serie de oligarcas que han desaparecido. Bueno, no importa, pero los tres principales eran Vladimir Gusinsky, Mikhail Yodorkovsky y Boris Berezovsky. Los tres tuvieron que emigrar, pero además Yodorkovsky pasó 10 años en la cárcel hasta que algunos como Abramovich se compraron el Chelsea, uno de esos clubes de fútbol, no aparecieron más por las dudas, digamos, ¿no? Y después se nacionalizaron todas las empresas de esto, se hizo la Gazprom con gente propia. Y algo interesante, el viejo himno de Glinka, que se había restaurado, ahora es de nuevo el himno soviético con la letra cambiada. Un poco como decir, bueno, acá hay una continuidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es la prioridad estratégica? La prioridad estratégica ha sido primero sanear la economía. No obstante, sanear la economía por la fuerza implicó
una gran libertad de mercado, una gran libertad de circulación. Cualquiera se puede ir de Rusia. La prueba está de que está lleno de rusos por acá andando que vienen a tener chicos acá para salir de la guerra. Pero por otra parte hay una disciplina estatal enorme en cuanto a los objetivos económicos y políticos. Esto de mezclar una economía occidentalizada tipo mercado con una disciplina férrea, familiar, moral, social, es una especie de síntesis bastante difícil de haber logrado, pero se logró. Ahora vamos a ver qué es lo que hicieron entonces. Frente a la escalada de sanciones que empezó a haber cuando Putin empezó a normalizar en Chechenia por la fuerza, acuérdense que frente al atentado de Chechenia gasearon un teatro completo, mataron 620 personas, no sé cómo se salvó el ballet, con mano dura, mano militar. Moscú activó la diversificación de sus vínculos externos. Estas son cosas poco conocidas. Frente al gran tratado que hizo el atlantismo, junto con la OTAN, un tratado de libre comercio que involucra prácticamente a la Europa occidental y a Estados Unidos, que existe de hecho, un tratado, una especie de Maastricht ampliado. Rusia firmó el convenio de creación de la Unión Económica Euroasiática. Federación Rusa, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Armenia. Se fortaleció la cooperación y los acuerdos concluidos no tienen precedentes por su envergadura. Esta nueva infraestructura contempla inversiones conjuntas en Rusia, época de pandemia, por 55.000 millones de dólares y en China 20.000 millones. En 2020 el intercambio comercial sobrepasará los 100.000 millones de dólares. Entonces aquí hay un problema también económico. No es solo geopolítico y político. Y además el BRIC. El BRIC, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, con China como potencia industrial, Rusia como potencia militar y proveedora de materias primas energéticas, Brasil y el BRIC ampliado, bueno, India, y el BRICSA, que se iba a armar a fin del año pasado, y acá no defiendo a nadie, soy objetivo políticamente. Geopolíticamente era una muy buena opción el BRICSA. No significaba esto pelearse con Estados Unidos, pelearse con Israel ni con la Unión Europea, sino hacer lo que es el ULA, poner huevos en diferentes canastos. El BRICSA suponía, y esto lo saluda Emmanuel Todd, que no tiene ninguna simpatía por este Occidente, a pesar de ser francés, en su último libro, La derrota de Occidente, quiero aconsejar este libro porque ya está todo, fíjense la cantidad de orejitas que tiene porque es impresionante. Es del 2023, diciembre de 2023, salió traducido por acá en abril de este año. Así que fresquito, nuevito, es un libro impresionante. Él saluda al BRICSA y dice, bueno, ahora ampliado con las materias primas de Argentina, tiene mucho más potencial económico que la OTAN y el atlantismo juntos. Piensen solamente en China. Más todos los otros países, más los países productores de materias primas. Por supuesto que inmediatamente, y está bien que lo hagan así, porque geopolíticamente cada cual defiende lo suyo. Lo que hicieron es que su miembro que iba a ser más débil, los camotearon, que es la Argentina. La Argentina ahora está comprometida en una sola línea. Está alineada. Antes podía alinearse con el BRIC. Hubiera sido muy malo que solo sea BRIC. Pero podría ser como Brasil. Brasil tiene intereses muy grandes, tecnológicos con Estados Unidos, pertenece al BRIC, sus turbinas tienen inversión rusa, los chinos tienen grandes inversiones, la India, con la India hay intercambio de informática, la India es el principal país en informática. Es decir, se puede no alinearse totalmente. Las sanciones que hubo a Rusia. Rusia, como tienen, fíjense, a ver si tengo aquí. A ver. De
los 147 millones de habitantes de Rusia, Ucrania tiene 45 millones y medio y Rusia 145, 147, la desproporción es grande, 100 millones de habitantes de diferencia, ¿no? En Rusia la población de origen ruso es del 72%, los ucranianos el 1,5%. En Ucrania los ucranianos son 78% y los rusos el 18%. Es una proporción muy importante y están todos concentrados en Crimea, el Donetsk y el Donbass. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hubo problemas. Cuando está la revolución en el 2014, 2013, 2014, por el descontento que hay en Crimea de la plaza de Maitén contra Yanukovych, las minorías rusas, que son nacionalidades, repito, sobre todo las de Crimea, que son además una base importante, estratégica, se manifiestan. Y aquí se polariza la situación. El gobierno de derecha ucraniano es rebalsado por el gobierno de ultraderecha, por las fuerzas de ultraderecha que expulsan a Yanukovych. Estas fuerzas de ultraderecha son nacionalistas ucranianos, sobre todo del oeste, pro-occidentales, que quieren incorporarse a la OTAN, que quieren incorporarse a la Unión Europea, frente a este 18% ruso que está en la Ucrania sureste, que quiere incorporarse a la casa rusa, a la madre Rusia, por así decirlo. El gobierno de Putin no quiere intervenir durante bastante tiempo, porque sabe que va a haber problemas muy graves, porque incluso las fuerzas rusas o prorrusas del Donbass y del Donetsk son también ultraderechistas. Es decir, hay aquí una polarización extrema dentro de Ucrania, en donde cualquier apoyo enciende más el fuego. Pero Ucrania necesita desesperadamente de la ayuda occidental, porque tiene una crisis económica mucho mayor que la de Rusia, lo más débil. Y está dispuesto a cualquier concesión con Occidente, con tal de alinearse. Occidente empieza a apoyar cada vez más, y sobre todo en los más media, a Ucrania, y Putin, desde ser condecorado por Chirac con la Legión de Honor francesa en el 2006, pasa a ser el malo total de la película y el reemplazo de Hitler a partir del 2014, cada vez más. Fíjense las paradojas de la política mundial según las líneas de tensión. ¿Qué ocurre? Ocurre que los rusos de Donetsk y Donbass, cuando Putin dice, ante esta crisis, ante este vacío de poder, se fue Yanukovych, toman los nacionalistas ucranianos y viene después Zelensky, que es un nacionalista ucraniano. Zelensky también tiene sus amigos oligarcas y con poder, pero no es un hombre de la carrera que tuvo Putin, no es un servicio de inteligencia, él viene del arte, sin que esto signifique ser peyorativo. No es un hombre, es un hombre que es más bien fachada de otras fuerzas. No es un hombre que tiene la capacidad de evaluación y de maniobra que tiene Putin y su equipo. Esto no va en desmedro simplemente de que es más fácil para las fuerzas occidentales tener de cabeza, de avanzada de la OTAN o de la presumible incorporación a la OTAN a un Zelensky que a un Putin. Evidentemente que son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente de Donetsk y el Donbass, cuando Putin dice, bueno, frente a este vacío voy a aprovechar para tomar Crimea, porque lo piden además la minoría rusa, pero además porque Sebastopol es una base importantísima que no puede quedar en manos de ni de ninguna ultraderecha ucraniana, ni de un caos. ¿Pero qué hacen los del Donbass? Se le enfrentan a Putin. En la misma Rusia hay protestas, porque dicen, ¿por qué a nosotros nos dejaste y no a los rusos de
de Crimea. Es tal la presión de los rusos de Donetsk y Donbass que se hace una votación. Esta votación del 2014, esta votación es legítima. Incluso hubo veedores occidentales y lo aceptó el Parlamento ucraniano. Pero la presión de la derecha ucraniana, la presión de los rusos sobre Putin fue tan grande que en ese momento, digamos, podrían estar satisfechos, que el Parlamento ucraniano se desdice y señala que la votación había sido fraudulenta. ¿Quién es el impulsor de esta nueva medida para denunciar la votación del plebiscito del 2014? Un conocido nuestro y conocido de los rusos, que es George Soros. Frente a esto, no le queda más remedio a Moscú que apoyar decisivamente a los rusos del Donbass y el Donetsk, y empieza una guerra civil. Esta guerra civil es terrible y es muy, muy poco conocida. Piensen ustedes que al principio hubo un ataque, digamos, de los ucranianos sobre los rusos tremendo, incluso hubo 46 muertos quemados en un supermercado, en fin, hubo, por supuesto, la reacción rusa no se hizo esperar, empezaron a atacarse, a bombardear, empezaron a los muertos a acumularse de un lado y del otro, pero fue una guerra sorda, porque ninguno quería definir la situación. Pero era un estado de guerra civil continuo, larvado, con algunos focos de ignición, con un costo elevadísimo. Los rusos presionando siempre a Ucrania para que liberara e independizara a Donetsk y el Donbass, Moscú tratando de moderar la situación para no caer en un problema de guerra con el occidente de la OTAN, y Ucrania tratando de frenar también a los ultraderechistas ucranianos que decían que hay que tomarla, hay que destruir directamente la disidencia rusa. Lo que pasa es que cualquiera que se pasara de la línea, de la raya, podía originar un conflicto de consecuencias mucho mayores. ¿Por qué en 2022 Putin invade Ucrania? Bueno, porque está indefinido el tema. Pero hay un asunto muy importante. En el 2022, las Fuerzas Armadas de Rusia son ejército, armada y fuerzas aeroespaciales, no es fuerza aérea, fuerzas aeroespaciales más 2 cuerpos independientes. Los aerotransportados, paracaidistas, y fuerza de misiles estratégicos, comandante en jefe el presidente Putin. Efectivos activos 1.300.000 al inicio de la guerra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania son ejército, aviación, armada, fuerzas de asalto aéreo, fuerzas especiales y la defensa territorial. Al principio, el presidente Zelensky es el comandante en jefe, 210.000 efectivos activos, que llegan a 500.000. Claro, 500.000 es el límite que pueden, de acuerdo a la edad del EVA, que está más o menos en 25 años. Zelensky no quiere bajar la edad del EVA. Quizás porque hay un problema interno muy grave. Vamos a ver. La OTAN tiene 3.300.000 efectivos activos. Rusia, 6.000 ojivas nucleares, 1.588 bases bombarderos submarinos, es decir, de despliegue rápido. Las otras reservas. La OTAN, que son Estados Unidos, la Unión Jack, o sea, el Reino Unido, y Francia tienen 4.200, bastante menos, pero híbridas, de despliegue rápido y en silos, en reserva. ¿Cuál es la diferencia a favor de Rusia? Rusia, en el discurso de la Duma de principios del 2010, dice: estamos atrasados respecto de Occidente en todo. Es necesario más investigación y desarrollo.
vamos a multiplicar la inversión en investigación y desarrollo. Esto se ve en un aspecto crucial. Por ejemplo, lo que distingue fundamentalmente a la economía rusa de la estadounidense, entre las personas con estudios superiores, la proporción mucho mayor es la que estudia ingeniería. En 2020, 23,4% de los estudiantes universitarios en Rusia frente al 7,2% de Estados Unidos. O sea, en los últimos 10 años, el producto de esta investigación I+D. En indicadores operativos, si tenemos en cuenta que Japón tiene un 18,5% de estudiantes de ingeniería y Alemania un 24,2%, como Rusia. Estados Unidos se ha quedado, Francia un 14,1%. El 23,4% de rusos frente al 7,11% de estadounidense. Rusia tiene 147 millones de habitantes y Estados Unidos 330 millones. Desde el punto de vista demográfico, la batalla es asimétrica. Estados Unidos en sí mismo y sus aliados es enorme. Rusia apenas está más poblada que Japón. Pero, en estos dos países, el 40% en Rusia y en Estados Unidos accede a la enseñanza superior. Pero en Estados Unidos, el 7,2 del 40, de 46,8 millones de personas, son 1,35 millones de ingenieros, que son los soldados del sistema, tanto en la paz como en la guerra. En Rusia, el 23,4% del 40, de 21 millones, son 2 millones. A pesar de la desproporción, claramente en Rusia forman más ingenieros que los Estados Unidos. Asimismo, liquidó casi el problema del alcoholismo y la tasa de muertes infantiles es menor que la de Estados Unidos. En términos de salud pública, Estados Unidos está en franco retroceso. Vieron que mataron a un fulano, que era el jefe de las compañías aseguradoras, de la medicina privada. Evidentemente la medicina privada es un lujo en Estados Unidos, que es una estatalidad rusa, digamos, es más, entre comillas, democratizada. En Estados Unidos hay lepra endémica en el estado de Florida. Repito, una enfermedad bíblica que desde hace más de 40 años tiene una terapia eficaz. Por supuesto, 50 casos, pero implica algo eso. El que pudo diagnosticar, no lo sabían diagnosticar, el que lo pudo diagnosticar es un anglo-indio, claro, por razones obvias. En la India y en Brasil hay mucho, a pesar que está en retroceso por suerte en todo el mundo. Son indicadores de que algo está ocurriendo. En la explanada de Naciones Unidas hay homeless, hay manteros. Yo no creo que la explanada del Kremlin lo haya, entre otras cosas porque los ponen en vereda, pero además porque, y aquí vamos, y es lo que Emmanuel Todd ha sintetizado muy bien, antes de ir al... Sí. ¿Qué es lo que dice Emmanuel Todd? Aquí hay un tema fundamental, que es lo que podríamos decir la diferencia que hay entre uno y otro sistema. Emmanuel Todd llama a la Rusia de Putin democracia autoritaria y a Occidente la oligarquía democrática. ¿Qué es democracia autoritaria? Todd describe a Rusia como democracia autoritaria porque aunque existen instituciones democráticas, las elecciones y los parlamentos, el poder está centralizado totalmente en la figura autoritaria y en un grupo reducido. Este tipo de sistema combina elementos de autocracia y democracia. Las decisiones importantes y la dirección política están controladas por una élite pequeña alrededor del presidente Putin. Pero este sistema ha permitido a Rusia mantener estabilidad y coherencia cultural, evitando la fragmentación que afectó a las democracias occidentales. A pesar de las críticas externas, este sistema puede ser visto como más adecuado para la realidad sociopolítica rusa. Zarismo, comunismo, putinismo. Todo describe a Occidente, particularmente a Estados Unidos,
como una oligarquía donde el poder real se concentra en manos de una pequeña élite económica y política, los megamillonarios. Elon Musk tiene más dinero probablemente que África subsahariana entera o toda Centroamérica, tranquilamente. Este término sugiere que aunque hay mecanismos democráticos en teoría, las prácticas y decisiones políticas están fuertemente influenciados por grupos de interés poderosos y personas con grandes recursos financieros. Musk va a ser el Sturzenegger de Trump. Polarización y crisis. Todo argumenta que esta estructura ha llevado a una creciente polarización y una crisis de legitimidad en las democracias occidentales. No hay conformidad. La influencia desproporcionada de los intereses privados sobre el bien público debilitó la cohesión social y exacerbó las divisiones internas. Cada vez hay más ricos y más pobres. Más ricos en una élite, pero que siempre es reducida en términos de una base cada vez más empobrecida en Occidente. Mientras que, ¿qué es lo que ocurre en términos morales? Todd dice que hay el retroceso del cristianismo ha herido de muerte a Occidente. El retroceso del protestantismo y del catolicismo. Él dice, hay un protestantismo que es el que en realidad con Max Weber coincide, es el que ha dado las bases de la revolución industrial y las bases del crecimiento económico de Occidente porque favoreció la educación a partir de la Biblia luterana y el I+D, la inventiva y el incentivo para la producción. ¿Por qué? Porque el protestante se cree predeterminado al éxito. Por lo tanto, ha habido un protestantismo activo, ascético, el protestantismo de Max Weber, durante el siglo XVII, después de la paz de Westfalia, hasta el siglo XIX, cuando surge, a raíz de una nueva tecnología, un protestantismo más hedonista, pero que él llama protestantismo zombie. Es decir, va a misa los domingos, reúne el núcleo familiar en torno del árbol de Navidad, es decir, pero todavía mantiene una cohesión social. En el catolicismo, esto lo ve Giovanni Gentile cuando apoya a Mussolini, Gentile que era un agnóstico, igual que Mussolini, digamos, que era un socialista, no creo que sea muy católico, pero ¿qué decía Gentile? El catolicismo es el ordenador familiar, el ordenador de la educación. Italia necesita ser católica, favorecer la educación católica. Este protestantismo zombie fue reemplazado por el protestantismo cero, dice Todd, sobre todo a partir de la segunda posguerra y sobre todo a partir del siglo XXI. ¿Cuál es el protestantismo cero? Ni siquiera hay síntomas. Ya a la gente no le interesa nada, no va a misa, no importa la familia, no importa nada, y quizá con el riesgo de ser demonizado, dice, este protestantismo cero está liquidado, también el catolicismo, el cristianismo en general, cuando se ha aplicado la transexualidad y el matrimonio igualitario. No estoy abriendo un juicio moral, no me importa, sí que el que quiere ser gay, que sea gay. El tema es el matrimonio igualitario como razón de Estado a partir del año 2000. Primero, en las sociedades más permisivas, Holanda, Escandinavia, Estados Unidos después, bueno, algunos estados que fueron mucho más tardíos, después América Latina, pero ahora, al ser matrimonio igualitario y la negación de la natalidad, es lo que destruye a Occidente. Mientras que la ortodoxia apuntala al Estado y apuntala a la sociedad. Y salva un poquito a dos naciones occidentales. ¿Por qué? Por los vínculos parentales. Él dice, es muy importante ver, es un antropólogo, sociólogo y antropólogo este hombre, Emmanuel Todd. Dice, es muy importante ver la diferencia que hay en los vínculos parentales. Los vínculos parentales, él dice que hay una sociedad matriarcal, una sociedad patriarcal y una sociedad que es es muy importante. Los lazos parentales patriarcales son lazos parentales que unen al padre
al abuelo y a todo referente de autoridad masculina en torno a valores y creencias comunes, a partir de la familia, y después eso se ve en las relaciones con el Estado, el gobierno, las Fuerzas Armadas, la educación, etc. Eso en Rusia está muy establecido. ¿Por qué? Porque la derrota que hizo Putin de la oligarquía rusa también implicó una derrota, y quizá en Trump distinto, pero hay algo de eso, de los bien pensantes de San Petersburgo y de Moscú. Cuanto más burguesa es una sociedad, más occidentalizada. Cuanto más occidentalizada, más libre pensante. Y cuanto más libre pensante, más agnóstica, más permisiva, y por lo tanto más globalista. Cuando una sociedad es más campesina, más interior profunda, como el de Minneapolis o el de Irkutsk, el de Siberia o el del interior profundo de Montana, ese hombre es más conservador. Por lo tanto, tiene lazos parentales más rígidos, más firmes, y está en contra del mundo burgués globalista. Hay una rebelión contra la globalización, que en Rusia ha triunfado más que en Occidente. Sin embargo, defiende la sociedad alemana porque tiene un dejo de prusianismo, y la sociedad japonesa porque el shintoísmo todavía, y eso se ve en las grandes empresas monoparentales que todavía quedan, deja un poco de estructura. Por eso Alemania y Japón son más reticentes, a pesar de todo, son países vencidos, con nueva forma de educación, pese a todo son más reticentes a la globalización. Esta globalización, en cambio, en el atlantismo, es medular. ¿Por qué? Y aquí rescato de nuevo Carl Schmitt, en su obra sobre tierra y mar. La tierra está anexa al paisaje. La tierra es conservadora, es estable, porque tiene los pies firmes sobre la tierra. La mentalidad marítima ve el mundo como una red comercial. Los valores son más laxos, somos todos menos tradicionales y sí más en una especie de unidad global. Esta mentalidad marítima ha triunfado sobre Napoleón, sobre el Kaiser, sobre el Imperio Austrohúngaro, sobre el Tercer Reich, pero no ha triunfado sobre Eurasia. Occidente está muy lastimado porque no se planteó la derrota de Rusia que se planteaba en época de Yeltsin. No esperaban con la aparición de Putin. Y están usando de cabeza de lanza en una guerra entre dos pueblos nobles, qué duda cabe, dos pueblos valientes y nobles como son el ruso y el ucraniano, que tienen también raíces comunes, aunque tienen muchas disidencias. Pero en uno, digamos, hay una estructura más nacionalista y en otro la estructura nacionalista legítima que se tiene, de reivindicación incluso de símbolos nacionales contra el centro moscovita, es aprovechada por la organización del Tratado del Atlántico Norte, que está, digamos, está hipotecada Ucrania. Y ahora acaban de decir, tanto los cráneos de la OTAN en Nueva York como en Londres, que hacen falta 160.000 hombres más para defender Ucrania y que no lo quieren poner ellos. Le están pidiendo a Zelensky que baje la leva a 18 años. Es lo mismo que se le pide a Polonia en el 39, cuando estaban dispuestos los ingleses y franceses a pelear contra Alemania hasta el último polaco. Y ahora están dispuestos la OTAN a luchar contra Rusia de Putin hasta el último ucraniano. Aunque la situación está muy grave. ¿Por qué Putin ataca? Porque tiene ventaja tecnológica por primera vez en la historia, que son los misiles hipersónicos. ¿Qué es un misil hipersónico? Y ahora vamos redondeando, vamos bien. El misil hipersónico vuela Mach 5 hasta 25, es decir, 25 veces la velocidad del sonido. 1,6 a 8 kilómetros por segundo, 80 cuadras por segundo. Los de crucero son lanzados desde aviones pesados, desde submarinos o desde naves de superficie, ¿no? Y alcanzan objetivos a grande distancia. Pero están también los espaciales. Son lanzados al espacio, pueden llevar más o una ojivas, convencionales o nucleares. No tienen aviso prácticamente estos, por la velocidad con que llegan.
Las barreras antidefensa actuales no pueden detectarlos. Este es el sistema Avangard, que son muy precisos. Solo Rusia tiene misiles operativos. Estados Unidos está desesperado. También China, la India, Corea del Norte, Francia, Alemania y Japón los están desarrollando a marcha forzada. Pero no hay dinero. Todo el dinero se lo han dado a Ucrania para que muera hasta el último ucraniano en defensa de la OTAN. 55.000 millones de dólares la Casa Blanca. 50.000 millones de dólares la Europa occidental. Y están dispuestos, Biden, antes de irse, a firmar lo que sea. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque los misiles de alcance de Occidente, que los hay, no son los hipercontinentales, pero están. Son los Amtrak y, bueno, no me acuerdo los anglo-franceses cuáles son. Fueron autorizados por Biden a atacar dentro de Rusia. Tienen un alcance de 300 kilómetros aproximadamente. Y alcanzaron un depósito de municiones ruso hace 2 o 3 días más allá de la provincia de Kursk. Los rusos contestaron con un Orish-Ani, que es un misil que va 20 veces la velocidad del sonido, contra una localidad ucraniana en el interior. Y Putin se da el lujo de decir que ahora más, cada misil que lancen van a avisar a dónde va a caer, porque no pueden ser interceptados y por razones humanitarias no quiere que mueran civiles. Una ironía, pero una realidad. Y cambió el estado de alerta nuclear de amarillo a naranja. Es decir, cualquier nación que no sea potencia nuclear, pero que ataque el interior de Rusia, puede ser tomada como blanco de represalia por armas nucleares. Esta es una escalada tremenda, apurada por el gobierno de Biden antes de irse, por 2 razones. Primero, porque el aparato militar industrial, y lo dijo el hijo de Trump ayer, el aparato militar industrial está buscando la Tercera Guerra Mundial antes que mi padre firme la paz y no haya más muertes. Pues Trump dijo que en 24 horas ponía fin a esto. El aparato militar industrial norteamericano, que está haciendo enormes ganancias, pese a que Estados Unidos no está produciendo, ni Europa tampoco, la cantidad de municiones necesarias que necesita Ucrania, tampoco Rusia. Pero Rusia lo provee Corea del Norte, que tiene rolete, y China, que tiene rolete. Sobre todo porque es una guerra híbrida, una guerra extraña. Es una guerra súper tecnológica, con misiles hipersónicos, pero con una línea de frente de la Primera Guerra Mundial. Búnkers, trincheras, poco movimiento de blindados, y además una guerra que tiene una tercera dimensión geopolítica, que es la de los drones, los aviones no tripulados inteligentes, drones que pueden llevar carga muy grandes, drones de ataque y drones de vigilancia, que evitan muertes. Pueden ser derribados como si fuera una arma aérea cualquiera, pero evitan muertes, son furtivos, con lo cual ejercen un efecto psicológico. Lo usan, los aviones rusos, parece que los iraníes son incluso mejores, se lo venden a Rusia, y hasta ha resucitado la artillería de la Segunda Guerra Mundial. Los rusos no tiran nada, no me extraña que algún día aparezcan T-34-85, acá el amigo conoce mucho de blindados, porque han recuperado cañones del 130 de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, Putin raspó la olla, no. En la artillería se pone todo lo que se tiene, porque la artillería es un arma estable a cierta distancia de la línea de frente, y todo cañón pesado sirve, aún sacado de los museos, digamos, podrían servir. Entonces, ojo, se está raspando la olla y lo que queda así es el arsenal sofisticado, el arsenal que ninguno quiere dar la primera orden. Es decir, ¿estará dispuesto este aparato militar industrial con Biden o los más recalcitrantes? Lavrov es un genio de la diplomacia, pero también hay halcones en Moscú que quieren en cualquier momento apretar el botón. ¿Estarán, digamos, dispuestos a atravesar la frontera antes de que vaya Trump, que dice, Trump que dice,
Putin es un genio, son 24 horas porque no quiere poner más plata. Que se arreglen los europeos si quieren hacer la guerra, dice Trump. Ya lo hizo en su momento, cuando estaba antes. Y lo puede volver a hacer. Paréntesis, evidentemente que Rusia, que tiene sus problemas, Irán tiene sus problemas, quiere reconsiderar su frontera. Putin no tiene ningún problema con Israel. No tiene ningún problema con ninguna minoría religiosa dentro de su frontera, siempre y cuando no interfiera con la política de Estado. Y evidentemente que le ha soltado la mano, después de tanto tiempo de apoyarlo, a Siria, a Bashar, a Assad. Porque ya el pueblo sirio no toleraba 50 años de la dictadura de una misma familia. Lo que dijo es, cuidado con la costa, la base del Tartus no se toca. Y el nuevo gobierno de Al-Goliani está dispuesto a reconsiderar si gana la línea del Partido Nacional Sirio apoyada por Turquía, que forma parte de la OTAN, y tiene el mayor ejército de la OTAN, ejército de tierra de la OTAN, podríamos estar ante una apertura moderada. Si llega a radicalizarse, como pasó con el Talibán, que también decía que iba a abrir la universidad de las mujeres, que no iba a haber más velo ni nadie, tan peor que antes, podemos tener un nuevo foco de ignición tremendo en ese lugar, porque hasta el propio Occidente no sabría qué hacer. Por ahora es zona de templaderal, lo cual implica que tenemos un final de año a toda orquesta y esperemos que las cosas se resuelvan con racionalidad. Bueno, hasta aquí, gracias.